Seguimos con Colosenses, capítulo número 1. Señor, no he sido capaz de salir ni siquiera de la parte primera del capítulo 1. Pero lo importante aquí no es correr, sino aprender. Versículo número 9, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Tenga la amabilidad de sentarse. Bueno, no prediqué, sino como ese primer verso en la anterior escuela dominical. Vamos a ver si podemos pasar. Estamos hablando en este tema general apenas del capítulo 1 de las características de la iglesia en Colosas. Una iglesia con conocimiento. Vamos a hablar entonces en ese tema, una iglesia con conocimiento, el subtema creciendo en conocimiento y fortaleza espiritual. Bueno, si hay algo que a nosotros nos debe impactar, es que podamos crecer. Amén. Ninguna persona se quiere quedar así como está. O sea, si tienes algo, si tienes un almacén, usted quiere arreglarlo, mejorarlo. Lo que uno tenga, si usted tiene una casa, usted no está pensando en qué momento se va deteriorando la casa y vamos a dejarla así, sino que queremos mejorarla. Y así un sinnúmero de cosas que nosotros vivimos, queremos mejorarlo, queremos crecer. Pablo, si hay algo que este hombre vive por la iglesia, es lo que él entiende que la iglesia debe vivir, hasta dónde la iglesia debe llegar. Lo satisface, lo llena de gozo saber que hay una iglesia que tiene su fe en Cristo, que profesa y que su testimonio está acorde a la voluntad de Dios. Es una iglesia que se ha dejado santificar, es una iglesia que tiene comunión, vive como el Señor quiere, es una iglesia que es un cuerpo, bendito sea el Señor. Es una iglesia que tiene una esperanza más allá de lo de acá, y es la esperanza que tiene puesta en los cielos. Gloria a Dios. Y que esa esperanza no solamente está en Colosas, sino que se ha difundido, ha llegado a muchos lugares, como leíamos como oíamos en los sermones anteriores. El conocimiento de ellos, de lo que había hecho el Señor, era tan grande en algunos lugares que no era necesario que los apóstoles fueran allá, ya que el trabajo de la iglesia se había convertido en no solamente estar ahí, sino que habían alcanzado muchos lugares con la predicación, de tal manera que los apóstoles no tenían necesidad de ir allá, sino simplemente escribir una carta y dar unas orientaciones doctrinales para que la iglesia estuviera completamente fundamentada. Eso era una de las cosas que vivía la iglesia de Colosas, que tenía un ministro que se llamaba Epáfras. Este hombre había sido consiervo
con Pablo y sus compañeros, había sido compañero de prisiones y se destacaba por la obra que había hecho en Colosas. Él quizás es el fundador de la iglesia de Colosas, y va Pablo a describir cuántas cosas se viven allí de los hermanos. Ellos han crecido, gloria al Señor, han crecido en algo también importantísimo, y es en el amor en el Espíritu. Gloria a Dios. Porque si hay algo que se necesita que la iglesia tenga, que la caracterice, es que sea una iglesia que tenga un amor, pero no cualquiera, no el amor natural, no lo que el ser humano tiene, que es nativo en él, sino que tenga el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo va a llevar a traspasar barreras, lo va a llevar a una posición muy distinta. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria al Señor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que aquí está hablando de una iglesia que tiene un conocimiento ¿de qué? Del amor de Dios. Y ese amor de Dios se va a reflejar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el que permanece en amor, Dios permanece en él. Bendito el Señor. Así que, ¿cómo se puede ir conociendo la característica de la iglesia que vive en un conocimiento, que vive en una relación con Dios? Es porque hay una iglesia que tiene un amor puro, una iglesia que vive en el Espíritu, y ese vivir en el Espíritu es que siente una carga y siente una responsabilidad por los hermanos, por los creyentes. Cuando la iglesia permanece de esa forma que dice la Biblia, Dios permanece en ella. Gloria al Señor. ¿Y cómo se conoce que es una iglesia que sigue a Cristo? ¿Cómo se conoce que la gente en verdad se ha convertido en discípulo? La palabra discípulo, recuerde que es un seguidor, que tiene dos connotaciones. Una, que alguien sigue, que le sigue los pasos a otro. Y dos, alguien que aprende. Entonces, cuando nosotros oímos y decimos, yo soy un discípulo, significa que yo sigo a alguien. Yo sigo a Cristo. Pero no solamente es seguirlo, sino aprender. Porque el término es aprendiz. Entonces, uno que va aprendiendo. El Señor llamó a los apóstoles, también lo llamó discípulos. ¿Por qué? Porque aunque tenían conocimiento de la palabra de Dios, no significaba que ya estaban completos. El mismo Pablo lo dice. Él lo escribió. No que yo ya sea perfecto, no que yo lo haya alcanzado todo, sino que él prosigue a la meta hasta alcanzar. Bendito sea el Señor, porque él se considera un discípulo, uno que está aprendiendo. Y bástale al discípulo ser como su Señor. O sea que quien aprende va a llegar a tener una estatura, va a llegar a tener un nivel. ¿Por qué? Porque la meta es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Pero hay una fórmula en la Biblia, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos. ¿Quiénes? Todos, los creyentes, los no creyentes. Que sois mis discípulos si
tuviereis amor los unos por los otros. O sea que, ¿cómo se va a conocer quién es discípulo del Señor? Conocerán todos. Hoy, en el mundo que vivimos, un mundo lleno de egoísmo, una sociedad marcada precisamente por el poder, por el deseo de tener, no una sociedad que está pidiendo que siempre se le dé. Usted no ve en la sociedad que tenemos una sociedad que quiera dar. Mire que el postulado hoy es los derechos. El postulado de nuestra sociedad es los derechos, y por eso si algo grita el mundo hoy es derechos. Pero la Biblia no me enseña derechos, la Biblia me enseña primero deberes. Amén. Obligaciones. ¿Por qué? Porque claro que es más fácil reclamar los derechos, porque los derechos es que a mí me den, que a mí me hagan, que a mí me pongan. Pero los deberes es lo que yo debo hacer, mis responsabilidades. Y en eso difiere la sociedad en la cual vivimos de la iglesia y de la palabra del Señor. Porque la iglesia no está exigiendo ni está pidiendo derechos. La iglesia aquí tiene unos deberes, bendito sea el Señor. Y ese deber que nos llama, porque estamos aquí reunidos, porque sentimos la necesidad. Nuestro deber es ir y buscar la presencia de Dios. Amén. No le estamos exigiendo a Dios, no, Dios, es que yo tengo derecho a esto. No, a Dios le decimos, Señor, ayúdanos, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Yo no soy digno de ti, yo no merezco tu bendición, pero tú eres bueno. Amén. Así que no estamos plantando, aleluya, por eso nosotros somos un pueblo distinto. A nosotros nos deben conocer porque tenemos amor los unos por los otros. En el mundo está marcado el odio. O sea, si yo llego a decir algo de X persona, ya seré odiado de un grupo. Pero si estoy para el otro lado, seré odiado del otro. Ese es el mundo. Por eso el Señor dijo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. O sea, el mundo tiene deseos, tiene anhelos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la garantía de la presencia y de la obra de Dios en nuestras vidas. Porque el amor de Cristo nos apremia. Aleluya. Nos obliga, nos impulsa. Bendito sea el Señor. Aquí nos impulsa ¿a qué? A que nosotros somos gente que necesitamos ver a los hermanos. Hay una cosa que yo estaba diciendo esta mañana. Si aquí somos un poquito más de 200 personas bautizadas y asistimos regularmente 50, 60 personas a cada culto, yo en el día hago la cuenta cuántos hermanos están en el culto. Digo 150, 160, pero algunos repiten porque por la necesidad que hay les toca quedarse. Y me pongo yo hago análisis de qué gente está en el culto, porque a mí me preocupa mi hermano. Amén. Me preocupa que la gente no esté, que esta pandemia nos haya hecho daño, no solamente en la economía, no solamente en la salud, no solamente en las pérdidas, que se fue un familiar
no solamente en eso, sino que nos haya hecho daños en que menguemos en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Eso es muy y demasiado preocupante para aquel que ha conocido a Dios. Que de pronto nos acostumbremos a una vida así, porque como nos acostumbramos a un culto de teléfono, entonces la gente está en culto en el carro, ahí está oyendo la predicación, ahí está oyendo el culto, pero al mismo tiempo está hablando con el compañero, y entonces el culto en cierta manera perdió reverencia. Sí, porque a veces aquí mientras está predicando, mientras está orando, vamos a orar por las peticiones, la gente, uno está hablando ahí, porque hay muchas interrupciones, hay muchas interferencias y nos acostumbramos a eso. Al pasar tantos meses nos acostumbramos a eso, y por eso entonces ya, si vamos a un culto o no vamos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no, yo me conecto ahí, yo me conecto, pero una cosa es que te conectes, o sea, que pongas una transmisión, pero otra cosa es muy diferente, es que te conectes con el dueño de la transmisión, con Dios, con el Espíritu Santo. Yo me estaba dando cuenta en este culto de que hay gente que aquí se está conectando con la presencia de Dios mientras el culto está pasando. Significa que hay gente que viene a buscar a Dios, y el que lo busca lo halla. Aleluya. Nosotros debemos tener claro lo que dice Pablo, por lo cual nosotros también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una cosa que estamos mirando es a lo que nos hemos acostumbrado. ¿Qué pedimos? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Qué normalmente hacemos? Pablo enseña, porque la carta está buscando no solamente decir lo que él sentía y hacía por la iglesia, sino que está buscando que la iglesia entienda el mensaje que está escribiendo de cómo es que se debe buscar a Dios y para qué se busca a Dios. Como nos hemos acostumbrado tanto a pedir, tanto a que nos den, entonces por eso siempre pedimos que el Señor nos anime. Siempre le pedimos al Señor cualquier medio malestar y una oración: Señor, y clámele a Dios por mí. A veces nuestra oración es muy egoísta. Siempre pedimos por mí. Y cuando nos extendemos alguito, entonces oramos por 3, 4, 5. Y ya. ¿Pero para qué? Y lo que nosotros le pedimos al Señor son bendiciones, ¿de cuáles? Materiales. Materiales. Señor, bendígame en este trabajo que voy a empezar. Bendígame en esta carrera en que estoy. Bendígame. Y toda la bendición que pide uno es para acá. Por eso es que el Señor dijo, por boca de otro apóstol, otro discípulo: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Porque miren la enseñanza. Pablo, ¿qué buscaba de la iglesia aquí en Colosenses? Bueno, una iglesia que es santa, una iglesia que es fiel, una iglesia que vive en la esperanza de la vida eterna, que tiene su meta en el cielo, una iglesia que da fruto. Pero sin embargo, Pablo decía que a la iglesia de Colosas le faltaba algo, y eso lo vamos a ir mirando más adelante, porque no está hablando solamente de un conocimiento aquí, sino él va hablando de un conocimiento ascendente. Un conocimiento de qué? De la presencia de Dios, un conocimiento de Cristo. No cesamos de orar y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad.
Una cosa es lo que nosotros pedimos y otra cosa es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Los hermanos, los apóstoles, anhelaban fervientemente con el alma que la iglesia realmente tuviera un conocimiento firme de Dios, de Cristo, de su obra, de la doctrina, de la palabra. Pero nosotros gastamos tiempo orando y le pedimos al Señor. Yo anoche estaba escuchando un mensaje porque estaba orándole al Señor acerca de por qué los mensajes, yo a veces preparo algo aquí, leo y estudio, y el Señor siempre me vuelca y me apunta a una sola cosa. Yo dije, Señor, ¿por qué yo estoy así? Soy yo. Yo dije, necesito que me hables, necesito que me digas algo, pero que me lo digas claro, porque yo sé que cuando Dios habla, Dios lo dice a uno así. Y entonces me vine al culto de anoche, del sábado de los jóvenes, y yo le dije, Señor, yo vengo, usted sabe que traigo necesidad, necesito que me hables. Y empezó ese culto, yo empecé a sentir la presencia de Dios, la predicación, y empezó el hermano, el predicador a hablar, y anoche el Señor habló y dije, listo, Dios me habló esta noche, pero no solamente me habló a mí, sino me confirmó que lo que Él ha venido hablando se lo está poniendo a otros, porque Dios tiene un sentir con la iglesia de la cumbre. Dios sí quiere moverse en la iglesia de la cumbre, y por eso habrá que cambiar hasta nuestra manera de orar. Amén. Hay que pedirle a Dios que Dios mueva la iglesia. Mueva la iglesia a buscarlo a Él, porque el profeta dijo, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dios está aquí, bendito sea el Señor, porque va a venir un momento en que Dios no va a estar. No va a estar, pero ahorita es tan fácil acercarse uno a Dios. Está tan cerca Dios que no tienes que ir arriba, no tienes que esforzarte para subir al cielo, ni tienes que ir hasta lo profundo de la tierra, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres, aleluya, que Cristo es el Señor, que Él le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que aquí hay una iglesia que necesitamos ir por la senda de lo que es, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad para nosotros. Hay muchas cosas que Dios nos va a dar sin ni siquiera necesidad que nosotros le pidamos a Dios. De verdad, hay muchas cosas que Dios está dispuesto a resolverlas, pero a veces nosotros nos empeñamos que es así. Yo agradezco al Señor y a la iglesia por el sentir de los hermanos que han orado por mí, no solamente aquí, y los pastores. Yo le dije un día, porque la gente dice, no, pero es que, ¿será que alguien no ha orado con fe por usted para que Dios le quite esa maleza, porque usted necesita estar bien? Dije, vea hermano, puede ser que yo no tenga fe, en algún momento a uno le flaquea la fe, pero por mí han orado hasta más de 2,000 pastores unidos. ¿Será que uno de esos no habrá 10 que crean? No, es que hay muchas cosas que no dependen de la oración, dependen del dueño, del que da las respuestas. Bendito el Señor, porque no es como yo le pida a Dios, es como Él quiere hacerlo. No es en el tiempo que yo quiera, es en el tiempo que Él hace su obra. Porque a todo lo que uno desea, a todo lo que uno quiere, le sucede tiempo y ocasión, dice la palabra del Señor. Así que he aprendido a pedirle al Señor una cosa en la vida,
y es a que mi Dios me fortalezca, como tengo el título aquí, conocimiento y fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque habrán circunstancias donde voy a sentirme mal, donde voy a sentir que no tengo las fuerzas, que no sé qué hacer. Pero si yo estoy cerca de Dios, si Él está conmigo, entonces Él me va a resolver a mí la cantidad de interrogantes. Bendito sea el Señor. No crea que en estos días pasados, en este tiempo que he vivido acá en la cumbre, que llegué y de llegadita voy y me enfermo, y que me pasó eso y me cayó otra cosa y me afecté muchísimo de la columna y empecé a vivir cosas que no había vivido en años, y hay cosas que yo no les he dicho a ustedes, pero yo tuve una semana en que yo me sentaba y tan pronto me iba a levantar, ya estaba así, o estaba aquí así, o estaba para el otro lado. O sea, se me volvió mi cuerpo acá, que bailaba para un lado y otro y quedaba así. Y cada movida que tenía era un dolor aterrador, que yo no podía, yo tenía que tratar de irme, no había manera. ¿Usted no cree que eso a uno lo preocupa? Claro que estaba muy preocupado, claro que no sabía, Dios mío, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué voy a hacer yo acá? Porque aquí hay un trabajo muy grande por hacer. Y tengo otra responsabilidad que asumí con Dios en el trabajo del distrito. Digo, y eso es otra cosa muy grande que hacer. ¿Y qué voy a hacer? Y busqué ayuda profesional. Y me vieron los médicos, me vieron los doctores. Y empecé a tratar, y me estaba empeorando. Empecé a sentir que me estaba yendo peor. Así que hablé con mi esposa y tomamos una decisión. Dije, bueno, este tratamiento lo vamos a cortar. Vamos a dejarnos. A mí eso me ha funcionado, pero ahora ya no me está funcionando. Entonces voy a dejarme lo que Dios quiera hacer. Y le he pedido al Señor, porque como aprendí hace rato, que no le diga al Señor que me sane. Créanme que yo no oro al Señor, ya no oro hace rato, no le digo a Dios que me sane. Yo le digo a Dios que me ayude, que me dé fuerzas. Si Él me llega a ayudar y me llega a dar fuerzas, algo podrá hacer Él. Amén. Así que han pasado estas semanas, pero a partir como de la semana pasada, no esta sino la anterior, yo empecé a sentir una recuperación. Empecé a sentir una recuperación, porque ya tenían que ponerme, prácticamente no podía levantar. Yo le había dicho que no me había podido poner los zapatos finos. Ya me los pude volver a poner. Sí, ya no podía. Y un zapato de cordón, ¿quién me los amarra? Si se me suelta, ¿qué problema? Pero como hay un Dios que obra, no como uno quiere, sino como Él quiere. Así que yo empezaba a sentir alivio. Dije, pero voy a ir a donde el médico. Me fui para el seguro. Usted sabe que el seguro es lo más hermoso que hay en Colombia. Que a uno lo atienden tan pronto llega. No, pero Dios a uno le abre puertas allá. Me tocó hacer unas filitas allá en el seguro. Así enfermo. 3 horas ahí. Porque si yo pierdo la fila y espere ahí, después pase a otras filas. Y allá casi tuve un día completo. Pero me hicieron un examen. Logré por lo menos una radiografía.
En un mismo día que me atendiera el médico y que me enviara y me hicieran la radiografía y me salió el resultado. Me siento muy bien servido. Pero lo bueno es que ya en ese examen que ya tengo, que lo va a valorar por supuesto el médico nuevamente, tengo un examen que ya tiene unos resultados impresionantes. Yo nunca había visto en todos mis 12 años que llevo con esta enfermedad, no había visto un resultado bueno como el que tengo ahora. Porque si se me mueven las vértebras, ya no me aparecen, ya no veo, la radiografía no muestra, sin embargo estoy esperando un examen mucho más avanzado que es una resonancia para ver más detalles, pero ya no se muestra que tenga hernias. Ya no se muestra todas esas, porque Dios ha venido obrando en mí. Amén. Y ha venido restaurándome. Y cuando me han pasado esas cosas, no es otra cosa que para que yo vea la gloria de Dios, porque como a veces a la gente le cuesta creer, porque si yo digo este testimonio y una persona dice, no, pero eso es cuento, eso tenía un dolor ahí de espalda, todos hemos tenido un dolor de espalda. Pero una cosa es tener un dolor de espalda documentado con un examen avanzado, y otra cosa es el testimonio de uno que diga, uy, un dolor de espalda. Por ello yo le recomiendo a alguien, si está enfermo, no, vaya al médico. Puede ser que el médico no te haga nada, pero puede ser que el médico te ayude a dar un resultado y usted sepa por lo menos qué tiene. Amén. No para que te asustes, no para que te enfermes más, sino para que sepas que a pesar de estar así, Dios te puede salvar y te puede librar. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo he hecho eso en la vida. Aprendí eso, a buscar resultados. Y por eso he tenido para presentarle a los médicos, a los profesionales, evidencia de lo que tenía ahí. Y cómo estoy ahora. Entonces, es imposible que cuando tenía 39 años, ya tengo 51, que estaba muy mal, que empezó a deteriorarse la salud a tal punto que los hermanos me llevaban al culto, me subían al apartamento en silla, 2 hermanos, porque no podía moverme. Y llegar a ese estado de pasar semanas y semanas ahí en una cama, de comer acostado, porque tuve la experiencia, me tocó aprender a comer de medio lado. Eso es la cosa más horrible, ¿yo? Usted trata de comer así, porque eso parece un niño, se le riega la comida. Pero yo no resistía estar sentado. Era tanto el dolor que no podía. Pero de hacer eso, de comer así y de estar ahí acostado sin moverme tantas semanas, me quedó como resultado otra enfermedad. Entonces me enfermé de esto, de la garganta, se me quemaron las cuerdas bucales. Y cuando el día que pude ir a culto, después de tantas semanas, y llego a culto, el hermano, ¡ay, qué bendición! El Señor sanó al pastor, aleluya. Viene el pastor, nos va a predicar, y no podía hablar, no me salía voz, quedé sin voz. Y tenerme que sentar ahí en la primera fila con una libretica, con una agendita de hojitas y con un lapicero. Y lo que yo quería que le dijeran a la iglesia, lo tenía que escribir aquí y pasárselo a un hermano, o mi esposa ahí pendiente, para pasarle las hojitas. Y el pastor no podía saludar a nadie, se me perdió la voz. Quedé y se me dañó, que una gastritis, que una no sé qué más cosas. Mejor dicho, ese era el colmo. O sea, me estoy recuperando de una cosa. Y iba a predicar, y cuando ya empecé a tratar de medio hablar, yo me perdía la voz completamente. Y con una afectación terrible, terrible.
Bueno, hoy estoy con vos. Amén. Yo creo que Jesucristo obra, pero que a Él hay que oírlo. El conocimiento de Él se necesita recibir. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos el conocimiento de Dios, hacemos las cosas como Él dice, como Él quiere, Él obrará en mí, aunque yo no lo merezca, aunque no sea digno de Él. Él hará cosas grandes y maravillosas. Estoy convencido de eso. Por eso la iglesia debe entrar en un propósito de ¿qué? De buscar al Señor. ¿Para qué? Para recibir fortaleza y crecimiento y conocimiento de Dios. Que seamos llenos del conocimiento. Mire la oración de Jesús. Mire la oración de Jesús por los hermanos. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos que él tenía. No ruego por el mundo. Fíjate que Jesús es específico. Él quería que los discípulos aprendieran ¿a qué? A amar a los hermanos. Oiga, me miro que en la dominical de hoy se leyeron San Juan 14:1, en la primera, del 1 al 7. Y en la segunda leyeron Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y los dos capítulos que se leyeron, las dos porciones de la Biblia, tienen relación totalmente con este mensaje que tengo acá. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino, conocimiento. El Señor le dijo a los discípulos que ellos sabían, y ellos dijeron, ¿y cómo podremos saber? No sabemos para dónde va. Si me conocieseis a mí, también conoceríais a mi Padre. Así que cuando la palabra de Dios me habla a mí, cuando el Señor me dice algo, Él está buscando algo específico. Él quería hacer algo en los discípulos. La iglesia en Galacia necesitaba ¿qué? Aprender a amar a los hermanos. Amén. Aprender a ser bondadosa y ser generosa ¿con quién? Con la familia de Dios. Había algo que debería hacer la iglesia: no cansarse de hacer el bien. No cansarse. Pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Qué quería el Señor que conociera la iglesia en Galacia? Eso, que tuviera ese conocimiento. Así que si Dios está diciendo aquí, no ruego que los quites del mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Qué Dios quiere? Que seamos ¿cuántos? Uno. Uno. Para ser uno con todas las diferencias que tenemos, que el uno piensa así, que el otro piensa así, que el uno hace esto, el uno dice es mejor así, y el otro dice que no, que es mejor por este lado, y el otro dice que es mejor así. Para que seamos uno. Pero lo que Dios quiere es eso. Cuando la iglesia entendamos esto, entonces vamos a tener una preocupación. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Aprendiendo la oración de Jesús. Jesús clamó ¿por quién? Primero por la iglesia. O sea que hay oraciones específicas. Debemos orar por toda la humanidad, pero sobre todo, dice la Biblia, sobre todo que hagáis bien mayormente a los de la familia de la fe. O sea que hay una iglesia que está diseñada ¿para qué?
para que manifieste el olor de su fragancia. Aquí en la iglesia Dios puede manifestar cosas extraordinariamente grandes, pero se necesita que nos unamos. Vean, no he aprendido cosa más grande que eso. Aquí tenemos gente muy buena que puede tener talento, que puede desarrollarlo para cantar y para tocar instrumentos. Pero si esta gente, algunos dicen, no, yo sé cantar, pero no, yo no tengo tiempo de ir a ensayar. No, yo sé tocar un instrumento, pero no me queda tiempo para ir a ensayar. No, allá cuando empiece, yo llego allá y yo me les uno a ustedes. Vea, ahí no va a funcionar nada. No. Tenemos que entender que hay que formar una armonía. Pero para eso se requiere reunirse, se requiere tiempo y disciplina para que esto llegue a salir una armonía. O sea, si alguien quiere aprender un instrumento, eso no se aprende en 15 días. Eso requiere tiempo y años de constancia. Vea los grandes músicos, los grandes intérpretes, ¿qué hacen? Cogen una canción y ¿cuánto ensayan? ¿Cuánto hacen? ¿Y cuántos arreglos le dan a esa canción? Eso cuando sale una producción de esas, eso no salió en 8 días. Eso ha tenido demasiado tiempo y revisión y una cosa y otra. Vea, la iglesia, para que esta iglesia pueda crecer, necesitamos unirnos en el clamor a Dios, no tanto para que el Señor porque si seguimos lo mismo, cada uno va a pedir por nosotros. Señor, bendígame, mire la situación que tengo. Y como yo siempre a veces pienso cuando le oramos a Dios así, que yo a veces pienso, digo, Señor, perdóname por ser irrespetuoso contigo, por decirle que tú eres un ciego. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo, mírame, es como si Dios no me pudiera ver. Cuando yo le digo, mire allá para tal parte, mire al hermano que está allá, es una forma que uno usa para orar. Pero a veces uno se concentra tanto en exigirle a Dios que mire, que yo a veces le digo, Señor, perdóneme, seguro. ¿Por qué? Porque veo que como si Dios fuera eso, como si Dios no viera, si los ojos del Señor están en todo lugar, lo examinan todo y lo conocen todo. Pero ¿por qué no pedir al Señor que nos guarde del mundo? ¿Por qué no pedir al Señor que Él obre en la iglesia, así como lo que dijo acá, que nos guardes del mundo? Porque si hay algo que uno está mirando hoy, es eso. La gente tiene sus propios gustos y deseos. Oiga, lo que hace el uno, a mí no me gustó eso. Así, entre los creyentes, y por las redes sociales se dicen una cantidad de cosas. Horrible. Eso da vergüenza. Ayer creo que alguien del Comité Nacional de no sé tantos comités mandó una imagen que causó una situación negativa para la iglesia y se van enfureciendo ahí. Yo ni siquiera he mirado, alguien me mostró una imagen así. ¿Cuál fue la imagen que sacaron y que se convirtió en tendencia en una red social que estuvo en el 4º lugar, según me dieron? Oiga, y aparece una cantidad de insultos y de tantas cosas, y claro, los hermanos el uno contra el otro, y los inconversos se metieron, hicieron toda clase de mofas y de todo contra la iglesia. Oiga, ¿en qué mundo estamos viviendo hoy? O sea, esas cosas a mí me duelen. Que hayamos perdido lo más grande que tenemos, el amor de Dios.
El amor que no tiene razas, que no tiene diferencias sociales, ni políticas, ni religiosas. Por eso nosotros, si amamos, seremos capaces de evangelizar a cualquier persona de cualquier denominación, sin mirarlo quién es esa persona, sino mirando que es un necesitado de Dios. Sí, porque eso necesitamos nosotros tener hoy. Pedirle al Señor que nos guarde del poder del mundo, porque el poder del mundo está exigiendo y demandando una cantidad de cosas. Para él, el mundo quiere satisfacerse a sí mismo. Nadie está contento con lo que tiene. Estamos en una sociedad donde nadie le gusta cómo es, cómo vive, y por eso tiene que meterse ahí. Y si se mete ahí y le dicen que está feo, de una vez entra en depresión, se deprime. No, nosotros no tenemos que reflejarnos en el espejo del mundo. Jovencita, señorita, joven, usted necesita tener un encuentro con Cristo, y Cristo te puede arreglar la vida. Oh, santo Dios. Hoy tenemos mucha gente enferma de una cantidad de cosas, mucha gente llena de prejuicios, está con una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo un conocimiento, pero no es el de arriba, no es el conocimiento del Altísimo. Estamos aprendiendo muchas cosas de aquí. Por eso tratamos de unir lo de aquí con lo de arriba, y no funciona. Por eso es que algunas cosas no se nos dan. Por eso es que algunas cosas no las entendemos. Por eso no nos podemos sujetar a ninguna autoridad. Hoy no existen valores en la sociedad. No se conoce qué será el respeto. Eso se está acabando. Y eso no puede permitirse que entre a nuestra vida. Mi hermano, así sea el más iletrado. Yo tenía allá en Piedecuesta, uno de los hermanos era analfabeta. Analfabeta. Y el líder de misión era prácticamente, cuando él pasaba a leer la Biblia aquí, era terrible. Menos mal que cuando eso no había transmisión. Pero ese hombre, cuando le predicaba a alguno, cuando le hablaba a alguno, era impresionante. Ese señor, yo se lo mandé a gente. Yo le decía a una hermana, le decía: vaya usted, pastor, que usted tiene un conocimiento. Y yo: sí, yo de la Biblia algo sé. Pero tengo un hermano que Dios puede usar mejor que a mí. Y el hermano no sabe casi ni leer. Y yo se lo mandé a esa hermana, y a esa persona que yo le mandé, que Dios me dijo que fuera él, yo bauticé a esa hermana. Yo lo que hacía era bautizarle gente a ese hermano que prácticamente era un analfabeta. Y el otro hermano, y oye, los dos ya se murieron. Y el otro hermano, que era analfabeta completamente, y aquí te cuento, no había llorado en todo este tiempo, el año pasado, por gente. No me había dado tan duro gente que se haya ido, pero un hermano de la iglesia me partió el corazón, me quebrantó hasta lo profundo, y yo lo sentí como una pérdida. Yo sentí como si me hubiera ido mi papá. Porque ese hermano fue una mano, fue un hombre de fe, una persona que estuvo ahí en la iglesia sirviéndole al Señor, un hombre apasionado con el corazón por las cosas de Dios. Sus hijos inconversos no estaban en la iglesia, pero ese hombre servía, ese hombre amaba. Yo veía, ese hombre le decía a mi esposa: mire, tenemos tanto, hay tantas cosas para hacer, y él hacía lo que fuera para ayudar. Él amaba la iglesia, amaba a los hermanos.
partió para estar con el Señor y hoy una de las hijas es diaconisa ya en la iglesia. Esos muchachos que eran inconversos, Dios se los trajo y están sirviéndole al Señor, porque cuando uno ama lo que Dios ama, Dios hace cosas grandes, Dios resuelve problemas, Dios cubre necesidades, Dios trae sus hijos. Así que no importa dónde estén los hijos apartados, los hijos que no se han querido convertir, pero si tú te dedicas fielmente a servir a Dios, a amar la iglesia, a orar para que esta iglesia no solamente 50, 150, sino que aquí se pelearan los cupos, la gente quisiera venir al culto, que hubiera ese avivamiento de la presencia de Dios. Oiga, cuántos milagros pasarían en la iglesia de la Cumbre, cuántas cosas sin pedirle nada a Dios, porque Dios mostraría milagros. Por eso es que yo soy un convencido de que servirle a Dios, amar a Dios paga. Es lo más grande que hay. Yo le dije al Señor así, dije, vea Señor, no sé qué más tengo que hacer, Dios mío, voy a ir allá al seguro. Pero ¿sabe para qué era que Dios quería que fuera al seguro? Para que vaya viendo cómo están mis resultados. Amén. Que sin necesidad de hacer nada, Dios lo hace todo. Amén. Pero que hay que esperar. Que se tiene que pasar por momentos difíciles. Sí, se tiene que pasar. Pero qué bueno que nosotros tengamos claro lo que el Señor quiere. Pablo le dice a los colosenses, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de Pablo era presentar a Cristo y enseñar a Cristo. Amén. Yo te envié por el grupo y te invito a que aceptes esa invitación a leer la Biblia. Te envié como nueve ítems acerca de lo beneficioso y de lo bueno que sería empezar a hacer una lectura de la Biblia. Porque sabe, en los diagnósticos que hemos hecho a nivel nacional, hemos encontrado una falencia en nosotros la iglesia, y es un poco conocimiento de la Biblia. Vea, la iglesia le tiene miedo a un testigo de Jehová. Hay más de un hermano que le tiene miedo a un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová llega y coge un pentecostal y donde se deja hasta quitar la Biblia, ese sabe todas las citas de memoria. Todas las citas con las que va a evangelizar, el testigo sabe. Se la cita y vaya al pentecostal. Dice, ahí lo dice en la Biblia, ahí está. ¿Pero dónde? No lo saben. Entonces por eso preferimos con ellos no tener ninguna... Por eso preferimos no evangelizar un testigo de Jehová, porque pensamos que esos no se salvan. Pero yo he bautizado testigos de Jehová. Sí, adventistas. Esa gente que tiene el sábado entre ceja y ceja. Y he bautizado adventistas. Que los trinitarios, hasta los pastores, he bautizado pastor trinitario. Yo creo que Dios salva a cualquiera. No importa, no importa. Es como yo lo veo. Es como yo lo veo. Si yo veo que esa persona necesita de Dios, yo voy a rogarle a Dios por ellos. Voy a pedir al Señor para que vengan al conocimiento, porque yo debo tener claro que el propósito de Dios es enseñar a todo hombre, no a ciertas personas, sino a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque hay un desafío al cual estamos nosotros abocados. Hoy la gente está preocupada por la ciencia y la tecnología y todo lo que está viviendo el siglo XXI y la humanidad. Estamos preocupados por ello, y por eso el que no estudia se siente mal. Y le hago el paréntesis.
yo apoyo 100% que la gente estudie. Amén. Estoy de acuerdo porque soy uno de los abanderados de estudiar. Amo que la gente estudie, que la gente se prepare, pero que no desplace lo espiritual, que esté en armonía, que si tengo un título, porque he tenido la oportunidad de tener creyentes con títulos, y yo estuve hasta asustado cuando llegué y dije, ¿y yo qué voy a hacer si hay médico, hay abogado, hay doctores, profesores de universidad? ¿Y yo qué? ¿Yo cómo voy a hablar? Entonces el Señor me dijo, quítese ese perjuicio de encima. Porque ustedes me ven a mí que a veces me enredo hasta leyendo, tatareteo. Yo dije, Dios mío, qué vergüenza con esa gente que son profesionales. Pero es que esto no se trata de profesionalismo, esto se trata de conocer al Señor a través de la palabra. Y por eso yo le invito a que estudie, pero que estudie también la Biblia. Sáquele tiempo a esto. Sáquele tiempo a la Biblia. Y verás todo lo que vas a aprender y te darás cuenta que cuando hables con cualquiera, todo lo que usted tiene de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él nos iba a recordar todo lo que nos hubiera dicho. Y recordar es algo que yo ya he oído, que ya he conocido, pero que se me ha olvidado. Cuando usted lee la Biblia, escucha la palabra de Dios, entonces en un momento dado el Espíritu Santo te recuerda exactamente lo que tienes que decir. Pero ¿qué pasaba con la iglesia del primer siglo? ¿Qué problemas había en la iglesia del primer siglo? En Corinto había llegado la fuerza del gnosticismo y la iglesia del primer siglo fue atacada por el gnosticismo, que era gnosis, conocimiento. Y ese conocimiento secular quería afectar a los cristianos, porque en el primer siglo los hermanos, la gran mayoría de las personas no sabían leer, ni mucho menos escribir. En el primer siglo ser escriba era ser doctor. Un escriba podía estar fácilmente en el reino, estar a ese nivel. Y la mayoría entonces eran gente iletrada, no tenían ningún conocimiento, y entonces iba avanzando el conocimiento de los griegos y querían meterse en la iglesia del primer siglo y del segundo siglo. Entonces Pablo, para refutar eso, llama a los sabios y a los entendidos, y en 1 Corintios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea que llama a todos los sabios y los pone en una reunión y le dice, ¿dónde está el sabio? Necesito que se presenten los sabios, necesito que esté el escriba, necesito que esté el que es capaz de sentarse con los otros sabios y es capaz de disputar, porque lo que se hacía en el primer siglo, por ejemplo, Pablo en Atenas se reunió con los sabios, se reunió con los filósofos, hoy llamados así, antiguamente no se llamaban filósofos, se llamaban poetas. Pero el término filosofía es un término relativamente nuevo. Así que estaban todos y llegó Pablo. Entonces, como Pablo traía un mensaje un poco raro, se sentaron con él los estoicos, los epicúreos y todos esos grandes sabios que habían de los griegos, y se sentaron ahí y dijo, bueno, vamos a escuchar, porque ahí estaban los disputadores. Vamos a escuchar a ver qué dice este señor, y empezó a hablar y dice, bueno, sí dice algunas cosas raras, algo acerca de un Dios, de otro Dios, del Dios no conocido. Y cuando Pablo les habló de la resurrección de Cristo,
Por eso es que Pablo en la carta a los Corintios dice que la cruz es locura. ¿Por qué menciona la palabra cruz y una locura? Porque era en el siglo primero hablar de una persona que fue un valiente, que fue un triunfador, que fue alguien que llegó a los más altos niveles, y decir que se murió en una cruz era lo peor y lo fatal que podía haberle pasado a alguien en la vida en el siglo primero, era haberse muerto en una cruz. Entonces por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque eso era una locura en ese contexto. Hoy la gente habla del crucificado, ay sí, nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros y así. Cualquier religioso dice eso, pero en el siglo primero hablar de que alguien vino a rescatarlo y vino a redimirlo y vino a ponerlo en una posición distinta, pero que se murió en la cruz, eso era una noticia horrible y espantosa. Eso, ¿quién quiere saber eso? Entonces cuando Pablo habló de la cruz, del resucitado, de ese que murió, y una vez dice, ya que oiremos, palabrero, nos llegó un loco, ¿esto qué significa? Esto no es nada. Entonces Pablo, haciendo una reunión a esos sabios, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios enloqueció la sabiduría del mundo y sigue igual, ¿oyó? Sigue igual. Miren los científicos, miren la gente cómo le está apuntando con esta misma enfermedad. Cantidad de gente, unos hablan de... Si usted se pone a leer los diarios, los periódicos y las redes sociales, Señor bendito, te va a encontrar... Y eso a mí me mandan, yo tengo en ese teléfono, y usted creo que está igual, eso le mandan de allá. Hace como unos meses atrás me mandaron un texto de un científico, no sé qué más. En 6 meses se mueren todos los vacunados. Todos, va a haber una mortandad en la tierra. 6 meses. Algunos ya llevan 7 meses de vacunados. ¿Y dónde está la mortandad? Ahora me mandaron otro. Y me dijeron que en 2 años está la mortandad. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso, ¿a quién tienes que escuchar? A Dios. Porque si usted lee ese texto, uy sí, es que este lo dice fulano de tal, ay, y usted queda confundido, asustado. Y digo, pues ¿qué importa? Y yo cuando leí ese texto, entonces el Señor me pasó uno por la cabeza así. Si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Por eso yo soy uno de los que he predicado y digo, yo no le tengo miedo a nada, porque he tenido enfermedades desde que nací. Y estaba destinado a no vivir, pero ahí llevo 51. Sí, he tenido pronósticos. El médico le dijo ya yo le conté eso, al diácono que yo lo mandé al especialista. Y cuando llegó el diácono ese fin de semana, llegó así todo asustado. Ay, hermano Juan, ¿qué me ve? Uy, hermano Juan, ¿qué tengo, hermano? No, usted es un milagro. Porque no necesita que alguien como que le sacuda para creer, ¿no? ¿Por qué? Y sí, claro. Digo, no, es que el médico me dijo que usted es imposible que esté de pie. Usted debe estar en una silla de ruedas. Con todo lo que usted tiene, debe estar en silla de ruedas, no caminar. Y usted todo este tiempo con nosotros y está bien. Sí, porque una cosa es la ciencia del mundo, sí, que nos muestra cosas, pero nosotros estamos en algo más elevado, porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo, porque el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, pero le agradó a Dios salvar a los que sean capaces de creer por la locura de la predicación.
Bendito el Señor. Nosotros tenemos un mensaje maravilloso y este mensaje es el que necesitamos profundizar en nuestros corazones. Es conocer la sabiduría que viene de Dios, porque esa te hace traspasar barreras. Cuando usted está firme en Cristo, cuando usted está así asegurado en Dios, entonces usted lee lo que lee. Amén. Viene la noticia que venga, llega lo que llega, pero hay alguien que te sostiene. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Dios me la escribe a mí en la tabla del corazón. Yo hay veces que siento que como que estoy tambaleando, como que todo esto que viene es tan duro, es tan difícil, una cosa y otra. Yo veo un hermano enfermo, el otro enfermo y otro, y tantas necesidades y situaciones aquí y allá. Eso es como para enloquecerlo a uno. Tantas cosas. Y a veces estoy pensativo, pero mientras estoy pensando ahí, el Señor empieza a enviarme la palabra a mi mente. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la palabra? No está lejos, cerca, en tu corazón. Por eso, cuando la iglesia escucha la palabra, amigo, cuando usted escucha la palabra, usted puede salir y irse divinamente. Dice, no, estuvo bueno ese culto, me gustó eso, cómo cantaron, allá se sentía como algo rarito ahí, me gustó eso, pero yo no puedo dejar el vicio y yo me voy a prenderme mi chicote de marihuana. Sí, puede ser que usted salga y te vayas a prenderlo, pero si llevas la palabra de Dios y el Señor se place en que esa palabra empiece a moverse en su vida, seguro que te hace aborrecer la marihuana, seguro que te quita eso. Amén. Y no podrás, bendito el Señor, porque hay algo más grande que el vicio, hay algo más grande que los placeres de este mundo. Es más grande Dios y su bendita palabra. Vamos a estar en pie, iglesia. Vamos a estar en pie. Usabraya, aleluya. Aquí hay un Dios maravilloso. Yo solo te invito a que lo dejes obrar, a que dejes un tiempo para la palabra, para aprender. Yo te reto a eso, a estudiar la Biblia. Hay mucha gente que en toda su vida no se ha leído la Biblia. Hay mucha gente que desconoce libros de la Biblia completos, verdades completas. Hay gente que predica y no sabe lo que predica. La iglesia necesita conocimiento. Y el ruego de Pablo era para que la iglesia llegara a tener conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué no le pedimos al Señor por la iglesia en la cumbre? Seguiremos orando por los enfermos, claro que sí, pero vamos a implementar una oración más. Y es para que la iglesia llegue al conocimiento de la verdad. Mi papá es un hombre que tiene hoy va a cumplir 95 años. Mi papá todavía lee sin gafas, pero mi papá fue un trinitario que amó la palabra. Por allá no habían evangelistas del nombre. Y mi papá empezó a leer porque leía libros completos del Antiguo Testamento. Y leyendo la Biblia, llegaba a momentos parte de la Biblia donde no podía parar porque el Espíritu Santo, él recibió el Espíritu Santo siendo trinitario.
Porque el Espíritu Santo Dios se lo puede dar a una persona hasta en la iglesia católica, ¿oyó? Y cuando él llegaba a esa parte de la Biblia no podía leer más. Y el Espíritu Santo lo tomaba. Y él, cuando volvía y otra vez estaba calmado, volvía y abría la Biblia y empezaba a leer nuevamente el pasaje. Llegaba ahí y volvía ahí. No entendía lo que le pasaba. Dios le reveló el nombre, el evangelio del nombre, leyendo la Biblia. Cuando llegaron los pentecostales, porque Dios le pidió, Dios le puso en el corazón a mi padre que orara al Señor, porque él empezó a ver que la Biblia mostraba una iglesia verdadera. Y le dijo a Dios: si yo no estoy en la iglesia verdadera, tráeme la gente que tiene esa verdad. Y apenas los hermanos llegaron y le hablaron, le explicaron la Biblia, él entendió inmediatamente todo. Pero mi padre no se quedó ahí. Si Dios me permite algún día aquí en la iglesia predicar el libro de Ruth, ese libro Dios se lo reveló completo, la interpretación completa del libro, a mi padre, que solamente hizo medio año de escuela. Y un día, mi padre sentado con otro pastor, mi papá empezó a capítulo 1, leíamos, ¿qué significa? Eso es esto y esto y esto. Capítulo 2, capítulo 3. Toda la revelación de ese libro, que se lo he escuchado predicar a hermanos del consistorio, grandes hombres de Dios, tal y como Dios se lo reveló a un hombre, sin saber que es un diccionario bíblico, sin saber que es nada, pero solamente por leer este libro. Si la iglesia leyera la Biblia, cuántas cosas tú sabrías de Dios, cuántas cosas Dios te podría revelar. Pero cuántas cosas leemos que no nos sirven, que están aquí también. La iglesia necesita conocimiento. Dedícale tiempo. Yo me he encontrado con gente que le preguntamos, y aspirando para ser pastor, dígame las doctrinas de la Biblia. Y me he encontrado con gente que no es, como dice mi papá, no le atina ni siquiera a 5. Pero si la iglesia tuviera conocimiento, no lo asustaría, no enviaría tantos mensajes de cosas que no sirven aquí por esto. Usted mandaría la Biblia. Pero ¿sabe por qué no podemos mandar otras cosas y poner en nuestros estados otras cosas? Porque eso es uno de lo que tiene da. El estado que yo pongo es lo que tengo, es lo que examino. Pero quien escudriña la Biblia y quien vive en relación con Dios no podrá enviar otra cosa, tendrá que enviarlo a Él. Si tú envías a Dios, un corazón podrá ser impactado, un amigo tuyo podrá recibir salvación, alguien será libre del pecado, alguien será sano. Soberano Dios, gracias. Pida shabra no yo soy. Yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Dios.